Hola, soy Ayla Adrián y muchos de ustedes me recuerdan por mis programas en RCTV, entre ellos sin duda De Boca en Boca. Y quiero hablar con ustedes desde acá, desde mi nuevo set de grabación en IBC. Formo parte de las anclas que conforman este espacio televisivo Mundo de Mujeres. Y ya que estamos hablando de televisión, quiero hablarles de la televisión en Venezuela, un poco de esta historia que se estableció el 22 de noviembre de 1952, cuando el presidente Marcos Pérez Jiménez inauguró la televisora nacional TVN en la frecuencia radioeléctrica del Canal 5. El mismo día de la inauguración falló uno de los equipos y la puesta en funcionamiento fue el 1 de enero de 1953. En ese año se inauguran los dos primeros canales de carácter privado con fines comerciales, los cuales fueron Televisa el 1 de junio y Radio Caracas Televisión RCTV el 15 de noviembre. La industria se fue desarrollando hasta lograr escalar en pantallas internacionales con las conocidísimas superproducciones, tales como las telenovelas. Por ejemplo, Cassandra, con 150 episodios emitidos, es la telenovela más vendida y más vista en el mundo, con altos números de rating en 128 países. Fue traducida a más de 40 idiomas y la primera novela comprada por Japón. Así, rompió el récord Guinness en 1993 como la telenovela hispanohablante más famosa de Europa y Asia. Y es que desde 1977 las televisoras habían conquistado más de la mitad del capital publicitario. Solo en el año 2002, dicha inversión alcanzó el 71,9% del mercado. A partir del año 2013, se registra una crisis financiera, la cual, para encontrar niveles similares de devastación económica, los economistas del Fondo Monetario Internacional mencionan a países devastados por la guerra como Libia a principios de esa década o Líbano en los 70. Entonces, ¿qué ha pasado con la televisión? Sí, te lo voy a decir con números interesantes porque además es un ejercicio que venimos haciendo prácticamente cada año, evaluando no solamente el entorno de la industria a la que pertenecemos, sino justamente en la búsqueda de esos anunciantes. Mira, entre el 2000 y el 2005, la inversión publicitaria en televisión, ya no en otros medios, solo en televisión, en Venezuela, pues podía estar rondando entre los 300 y los 400 millones de dólares año. Éramos una industria importante, por debajo de Brasil, nada más por número de habitantes, tiene una industria televisiva importante. México, que es quien produce la mayor cantidad de contenido de habla hispana para televisión. Argentina, estábamos por encima de Colombia y muy por encima de otros países de la región, Perú, Bolivia, Ecuador, Chile. Hoy, 2020, el análisis que hicimos del año 2019, la inversión publicitaria en televisión, que, insisto, toda televisión, que incluye televisión abierta, TV paga, regionales, todo televisión, hoy no llega a 10 millones de dólares. Por lo tanto, hemos caído en ese ranking. Es un tema de la industria de la televisión en Venezuela. Lamentablemente, hace 13 años ya con el cierre de RCTV, la televisión abierta, digamos los canales abiertos, dejaron de hacer
quizás las inversiones, quizás por una seguridad de que tenían un mercado controlado, dejaron de hacer las inversiones en tecnología. La realidad en el medio es que en estos últimos 13 años la tecnología en lo que es equipos de televisión ha crecido de una manera increíble a niveles de poder tener cámaras hoy profesionales de $1,000, $1,500. Cuando una cámara de broadcast hace 30 años te podría costar la más barata, la más básica, $35, $50,000. Y eso hace que entre la situación del país, que es una economía que se redujo de manera importante, hay menos competencia, por decirlo de una manera, para efectos de los canales nacionales. Digamos que se perdió ese impulso y básicamente dejaron de invertir. Para que tengas una idea, Televen hace 10 años gastaba entre 20 y 30 millones de dólares anuales en comprar contenido, novelas, series, animados, deporte, o sea, el contenido que se compraba para transmitir, porque era un mercado que lo permitía. Hoy, toda la televisión no llega, toda la inversión en televisión no llega a 10 millones de dólares. Eso es un número que hace ver inmediatamente la crisis del entorno. Al dejar de invertir, el mundo te abruma. Hoy en día, ningún país de Latinoamérica, o todos los países de Latinoamérica ya migraron a la televisión digital. Venezuela ni siquiera tiene un estándar definido. El gobierno ha ido para adelante y para atrás con el tema del estándar. Primero definieron un estándar chino, después se fueron al estándar híbrido, que es japonés y brasilero. Pero no tenemos un estándar digital, y en Venezuela los canales siguen siendo en resolución estándar, cuando en el mundo ya los canales en resolución estándar están fuera del aire. Pero no solo que están en formato estándar, sino que además Venevisión o Televen no tienen manera hoy de salir. Si les dicen mañana puede salir en HD, no tienen manera de salir en HD. Entonces, es un tema de inversión, de mercado, de que además eran estructuras muy grandes, que se habían llenado de empleados, y la televisión se convirtió en algo mucho más sencillo de producir. Y mucho más sencillo porque además pasamos a tener formatos de programas que obviamente por los hábitos de consumo de la audiencia pasaron a ser mucho más sencillos que un formato, una revista larga. Ya eso no se ve en la televisión en el mundo. Quizás todavía quedan algunos ejemplos en Colombia, pero cuando hablamos de Colombia es una televisión que tiene un nivel de inversión increíble, tanto a nivel de anunciantes como a nivel de equipamiento. Y hace ver porque además esta industria está basada en la publicidad. Somos un medio de comunicación. Como medio al fin, somos el intermediario entre quien quiere anunciar un bien, marca o servicio y quien la quiere comprar. Yo creo que hubo una mezcla de comodidad con situación país, con una reducción del mercado venezolano de manera increíble. La torta publicitaria en Venezuela llegó a ser en algún momento hace 15, 20 años una torta de casi $2,000 millones. Hoy en día mi cálculo personal, y eso sí es un cálculo personal, podríamos estar hablando de una torta de $40 millones. Es decir, no se compara. Venezuela en un momento pagó por los derechos de eventos deportivos el monto más alto de Latinoamérica. Hoy en día, cuando tú llamas a una compañía que representa eventos deportivos y dices que estás llamando a Venezuela, te dicen, ajá, ¿qué tienes para ofrecer? Porque saben que la capacidad de pagar un evento como la Copa América, como la Eurocopa, como el Mundial de Fútbol, como las Olimpiadas, como incluso hasta una novela para Venezuela, estamos hablando de unos costos por episodios que no son reales. Porque hasta mercados como Aruba, como Dominicana, que estamos hablando son islas del Caribe, son mucho más costosos. Desgraciadamente la gente de 1BC y la gente de
de Venevisión, aunque yo le digo Venevisión, pero son amigos míos, dejaron de producir apostando a una cosa política y con eso perjudicaron el mercado y se perjudicaron ellos. Pero bueno, a fin de cuentas, la evolución del mercado hace que este mercado nos hace tácito la crisis que estamos viviendo, nos hace verla muy, muy clara. Toda la producción a nivel de televisión, comerciales, está bastante afectado por esto. Pues inclusive las grandes casas productoras de comerciales de televisión están trabajando muy poco. Y las grandes marcas están contratando personal o productores que tienen casas de productoras pequeñas para producir a menor costo un comercial. Si el núcleo del negocio es la publicidad, y es justamente la publicidad quien ha sido más golpeada en un entorno hostil, comercialmente hostil, pues bueno, se hace complicado. Es decir, en una empresa de consumo masivo, que tenía un porcentaje de su presupuesto de gasto dedicado a la publicidad, hoy, por los factores que ya sabemos, devaluación, inflación, etcétera, etcétera, ese presupuesto, si no está eliminado, es muy pequeño. Yo hago muy poca publicidad. Aunque en los libros y en las teorías se hablaba de que en época de crisis hay que hacer publicidad. Pero bueno, los departamentos de finanzas no leen esos libros. Y entonces, para ahorrar costos, eliminamos la publicidad. Si eliminamos la publicidad, los medios de comunicación quedamos en entredicho porque, bueno, perdemos nuestra razón de ser. Y entonces hay que reinventarse. Hay que buscar, como dice el refrán, en época de crisis hay dos personas, ¿no? Las que lloran y las que hacen pañuelos o venden pañuelos. Entonces debemos vender pañuelos. Los comerciales de televisión prácticamente se están haciendo todos gráficos, con elementos de fotografía, de foto, porque eso ha hecho que ellos puedan medianamente mostrar las calidades de su producto a través de un formato de video un poco más económico, porque ya todo es gráfico. Entonces, creo que en todos los ámbitos hay una producción que se está reinventando, hay unos canales de televisión que han mermado muchísimo en su calidad y hay otros que están surgiendo con ideas más económicas y mejor calidad. Ha sido difícil. Hay empresas que han dejado de producir en Venezuela, por lo tanto no contamos con ellas. Ya no solo que no hay presupuesto de publicidad, sino que no existen las empresas terminaron cerrando. Por ejemplo, para que tengas una idea, has dejado de ver en televisión o en cualquier medio publicidad de carros, de vehículos. No hay venta de carros en Venezuela. Se perdieron, por ejemplo, se perdió seguros, la banca es muy poco lo que hace. ¿Qué otro factor? En fin, prácticamente todo lo que tiene que ver con comercio ha dejado de hacer publicidad. ¿Qué hay publicidad? Pues alimentos, bebidas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, hay que buscar no solamente a los pequeños anunciantes, porque antes había un grupo importante del entorno comercial del país. Hay un grupo que se dedicaba a invertir en televisión, en publicidad. Bueno, porque como te dije antes, si siendo la televisión es el medio de mayor alcance, también era el más costoso. Y entonces eso hacía que no todos los anunciantes pudieran invertir en publicidad en televisión. Usaban otros medios. Hoy en día hemos tenido que reinventarnos, ajustar costos, bajar nuestros costos propios como medio para darle chance a nuevos anunciantes más modestos, pequeños y medianos anunciantes. Una de las cosas que te encarece muchísimo la producción de un programa es el personal técnico. Y en estos momentos, cuando tú hablas, por ejemplo, de hacer un proyecto de cero, contratar personal freelance y hacer un producto de alta gama para competir o para montar un canal o una producción, una productora, yo creo que la situación está bien compleja porque estamos ahorita trascendiendo un limbo de un país dolarizado que está en bolívares. Entonces, vivimos en bolívares, gastamos en bolívares
pero todo te lo cobran en dólares, pagados billete sobre billete en verdes. Entonces el personal freelance sí lo está cobrando, desde un cable que tú alquiles hasta un sonidista, todos te van a cobrar en dólares. Pudieras negociar, pagarlo en bolívares con algunos puntos superior a la tasa, pero eso hace que también sea muy difícil, porque cuando tú vas a vender el producto que hiciste ya pagado en verdes, tienes que venderlo en verdes. Entonces, para una empresa o un canal de televisión en bolívares, es cuando tú tienes que lograr que ese pago o esa negociación se dé bajo las mismas condiciones en las cuales tú produjiste o tú gastaste. Eso es lo complejo de ahorita. Este entorno económico hostil ha hecho que la producción de un comercial de televisión sea muy costoso. Antes no era así. Hoy, hacer un comercial de televisión modesto, muy modesto, sencillito, unas cámaras, una cosa, pues no baja de $30.000. Comercial un poco más costoso, pues entre $40 y $80.000. Y si tiene animación, pues es mucho más costoso. Entonces, es más costoso producir el comercial que transmitirlo en el medio. Por lo tanto, el anunciante dice, no es solamente la pauta publicitaria que yo tengo que comprar, sino que hacer el comercial. Por lo tanto, no hago publicidad en televisión y eso me afecta. Una forma de reinventarnos, entonces, es buscar la alternativa de que el anunciante pueda producir su comercial a menor costo. O darle yo la opción, como medio, como canal, de producir su comercial. Claro, nuestro negocio no es ser productora de comerciales, pero te das cuenta que si yo no hago ese lobby o no hago esa gestión, no hay comerciales que transmitir. Entonces he tenido que reinventar. Entonces, bueno, planteamos a los anunciantes opciones para producir sus comerciales. Modestos, un poco más complicados, donde las producciones no sean tan complejas, que nos permita pues, ayudarles. Ha funcionado mucho desde hace algún tiempo la figura del falso vivo, que es un comercial grabado en cámara en algunos de los estudios con los anclas de los programas que tenemos, donde puedes grabarlo antes del programa, aunque sea el programa en vivo, pero que después puede ser insertado como parte del programa. Eso pues, es muy interesante. Reduce costos, utilizas anclas del canal que te da también una cross promotion, pues tienes anclas que generan credibilidad, pues son gente que está en pantalla todo el tiempo, entonces ayuda a que esa marca, producto o servicio, pues eso es una de las fórmulas de reinventarnos. Otras, por supuesto, como te dije, han sido reducir costos, evaluar nuestras propias infraestructuras. Debo confesarte, y con muy poca modestia, que somos uno de los pocos canales de televisión en Latinoamérica con una infraestructura de esta calidad. Eso ya la infraestructura per se obliga a un costo de funcionamiento. Y eso pues ha hecho que también tengamos que reinventarnos, reducir nuestros costos operativos, reducir áreas de procesos que no eran tan eficientes, en fin. Como cualquier otra empresa en el ámbito nacional que ha tenido que ajustar sus gastos a esta nueva economía, pues también nosotros lo hemos tenido que hacer. Yo tenía que tomar una determinación para el resto de mi vida. O me iba a divertirme por el mundo, que ya me había divertido muchísimo, estaba cansado de divertirme, o me divertía haciendo lo que me gusta. Y o me gastaba el dinero en ir a divertirme de discotecas, de juerga, de farra por el mundo entero, o me gastaba el dinero en hacer televisión como a mí me daba la gana. Y digo como a mí me daba la gana porque antes, aunque sí tenía los artistas, tenía un gran dominio sobre muchas de las cosas que se hacían en el negocio del espectáculo, pero no podía ser siempre como a mí me daba la gana porque otros eran los dueños. Y empezamos a hacer la televisión. Y a la gente que convocamos, a toda la gente, la pregunta que les hago es, o que les digo, vente a trabajar conmigo porque vamos a hacer la televisión que tú quieres ver. Porque antes decía, no, para que suba cerro, para que baje esto. No, vamos a hacer la televisión que tú quieres ver. Por eso aquí hay una mezcla de gente de edad, pero también hay muchísima gente joven que pujan por hacer o pujan
por hacer esa televisión diferente. Porque ahora cambió, estas pantallas ya ni tú, ni ella, ni él las ven casi, porque están en las tabletas, está la laptop, está el celular. Por eso nosotros también hicimos un streaming que es, por ejemplo, en diciembre tuvo 80 millones de views allá, porque hay mucha gente que lo quiere ver y que lo ve en cualquier parte del mundo o en la misma Venezuela y todas esas cosas. Creo que en el caso de Unión Radio, con la parte de producción original, se trata de hacer el mismo esfuerzo que se hizo en radio. Unión Radio nace a mediados de los 80 en una visión fundamental de poder desarrollar una serie de circuitos con contenido que además tengamos una representación comercial. Hace 5 años sale un canal que se llama IBC, es un canal de alguna manera que es primo hermano lejano de Unión Radio. Y Unión Radio, bajo su misma política y con una estructura de producción, digamos, bastante aceitada para radio, toma la decisión de hacer una inversión importante. Y entendemos que teníamos la capacidad, teníamos una cantidad de talento, porque obviamente el talento relacionado a Unión Radio en cualquiera de sus marcas o emisoras es sólido, es Viviana Esquivel, Román Lusinski, está César Miguel, Unai Amenábar, Albani, y los que no estaban, que también formaban parte, María Laceli, Gladys Rodríguez, Nelson Bocaranda. Podíamos pensar que había una posibilidad de que, teniendo una relación tan cercana con el talento, porque eso es una política de Unión Radio, podíamos sentarnos, desarrollar conceptos, desarrollar programación para un canal, en este caso IBC, que no se ha quedado afortunadamente en IBC. Hemos coproducido con otros canales de televisión, hemos producido para canales pequeños en Estados Unidos, pero entendíamos que teníamos un valor interno, teníamos la capacidad, solo que no sabíamos de televisión y se dio el paso adelante de meternos en un negocio. ¿Cuál es el valor? Que obviamente teníamos la posibilidad de tener unos clientes que nos pudieran comprar esta programación, que esta programación no requería todas esas estructuras digamos, increíbles que tenía un canal como Venevisión, con el respeto que le puede tener una Venevisión o una estructura como la puede tener Televen, que para sacar un reportero tienen que salir 5 o 4 personas en un carro. Aquí hemos sido mucho más eficientes, entendemos que el trabajo de producción tiene un poquito más de curaduría, porque la parte audiovisual tiene un poquito más de curaduría, pero que no es radio, pero tampoco nos íbamos a un formato de que tenemos que tener un camarógrafo, un asistente de cámara, un asistente de las cámaras, porque eso pasa hoy en día en canales de televisión abierta, que lamentablemente tienen unos contratos colectivos que los limitan muchísimo en cómo operar. Entonces, ese, digamos, es la mezcla de búsqueda de la optimización, que teníamos la calidad de talento, teníamos la posibilidad de generar contenido, porque obviamente tenemos unas cabezas creativas que todos los días buscan crear, y Unión Radio ha sido una empresa que ha seguido invirtiendo en los últimos años. Porque no importa que el negocio de radio, a efectos del mercado, ha ido en declive, Unión Radio ha seguido invirtiendo, ha seguido trabajando por fortalecer sus estructuras de producción. En el caso de Televen, nosotros somos una empresa familiar. La familia Camero es la dueña del canal. No hay más junta directiva que el tema familia y un par de colaboradores. Y son ellos quienes han aportado directamente como accionistas algún déficit que pudiera necesitar el canal como déficit para cubrir costos. Es decir, el accionista, como pasa en cualquier otra empresa, a la hora de reducción de ingresos, pues bueno, tiene que aportar. Esperando, por supuesto, que la cosa mejore, tengamos mejores ingresos y entonces vuelva el accionista a recibir sus réditos como inversión. Estamos en ese periodo. Estamos en el periodo en que estamos buscando ser muy eficientes sin perder la calidad de la pantalla. Yo creo que como muchas cosas en el país, como muchas cosas en Venezuela, hay cosas que cambiaron de nombre. Y voy a partir desde lo político. ADICO Pay pasaron a ser PJ y Venta Popular. O PSUV y PJ. Nos guste o no.
Eso mismo está pasando con varios jugadores hay industrias que antes escuchábamos mucho y ya no las escuchamos tanto. Y en la televisión está pasando que hay unos jugadores más pequeños que nunca fueron tan grandes, pero que empezaron a generar contenido. Estamos hablando que el año pasado nosotros entregamos más de 1970 horas entre avances, recording sessions, programas de temporada, programas de informativos. Y eso es un número que no necesariamente es un número pequeño, un número que para la estructura que tiene Unión Radio quizás está incluso por encima de sus capacidades físicas instaladas reales. Pero es cuando hay ganas, cuando tienes una estructura que está comprometida con lo que estás haciendo. Y yo no me quedaría aquí. Yo creo que hay otros jugadores que están haciendo lo mismo. El grupo de la gente de Vivo Play produce una serie de programas, la gente de TLT produce una serie de programas y se están generando formatos nuevos. Somos optimistas y estamos apostando a un cambio en el que tengamos alguna importante participación, porque somos un medio de comunicación. Entonces, el medio de comunicación no solamente es para eso, sino para estos cambios, entonces, sean sociales, políticos, financieros. Creemos en nuestra responsabilidad como medio y estamos apostando a que en un futuro muy cercano podamos formar parte de eso que va a requerir el país, que es una comunicación veraz, real, un entretenimiento interesante y además acorde con lo que necesitamos. En fin, nuestra responsabilidad como medio. Claro que están dadas las condiciones de seguir produciendo en Venezuela. En Venezuela hay mucho talento, hay capacidad instalada. Quizás, obviamente, las estructuras, digamos, más boutique o más pequeñas son las que hoy tienen más capacidad de crear nuevos formatos, nuevos conceptos. Y eso es lo que al final te va a diferenciar. No te va a diferenciar como habla una revista de entretenimiento, te va a diferenciar en formatos, como ocurrió en Venezuela, que incluso se compraban formatos afuera. Aquí se hizo Quién quiere ser millonario, hizo un formato internacional. Y estoy convencido cada vez más de que hay programas, en el caso de nosotros, los de viaje, Kitchen Power, que son programas que incluso doblados o traducidos a otro idioma pueden ser vistos en cualquier parte del planeta, porque se convierten en programas, digamos, simpáticos y atractivos para el que está fuera del país, pero además desde una perspectiva siempre positiva. Lamentablemente a veces nos encerramos en lo malo y no en lo bueno que podemos sacar. Aquí hay talento, aquí hay calidad de gente, hay creatividad a montones, lo que simplemente hay que como darle un poquito de orden y buscar una fórmula para poder desarrollarlo, sin creer que nos vamos a hacer ricos con esos reales. En todo caso, lo que quiero decirte es que somos optimistas y se está haciendo un trabajo muy interesante y no hacemos sino plantear que el televidente, acompañar al televidente en esto y sentirnos que estamos haciendo las cosas bien, que es lo más importante.